¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Sabés que la otra vez sintonizando la radio descubrí que Varela tiene su propia emisora? ¿Recién ahora te enterás? Es la radio municipal de Florencio Varela. ¡Posta! ¡Qué buena onda! Recordá, es la 87.9 FM. Siempre pasan la mejor música con la mejor onda. ¡Fantástico! Ya lo voy a seguir en las redes. Seguimos con Toma la Ruta del rock local. Local. Continuamos en Toma la Ruta del Rock por la radio municipal de Varela. Tuvimos un pequeño inconveniente técnico, pero podemos solucionarlo de alguna manera. Te contamos que íbamos a estar charlando con Carlos Polimeni, que bueno, tiene la generosidad, la atención de atendernos en este Día del Periodista, y hoy queremos celebrarlo desde el programa Toma la Ruta como los periodistas de rock, ¿no? ¿Qué tal, Carlos? ¿Nos podés escuchar? Sí, perfectamente. ¿Cómo les va? Buenas noches. Feliz Día del Periodista para ustedes. Bueno, desde ya, muchas gracias por atendernos. Para nosotros es un gusto. Y más que nada también los que nos gusta la música y el rock, tenemos como referentes y como personas que nos contaron un poco toda esa historia a través de los años. Te tenemos a vos desde tus inicios. Y bueno, primero y principal, como periodista y como comunicador, ¿qué te representa a vos el rock dentro de tu personalidad, de tu vida privada? Y es la música con la que crecí, es la música de mi generación. Digamos, cuando estalló la Beatlemanía en el mundo, yo tenía 5, cuando empezó el rock nacional, si lo tomamos a partir de la grabación de La Balsa, tenía 8, y entonces la música de rock nacional fue la banda de sonido de mi crecimiento, y también un sistema propio de nutrición, de alimento cultural. Yo vivía en una casa en que la música de mis padres era el jazz y la bossa nova, y el folclore comprometido, en una familia en que la música de mis abuelos era el tango y el folclore tradicional. Tenía una familia con muchos músicos de orquesta, cuyo mundo era de la música clásica. Entonces el rock fue mi propia identidad musical en una familia donde la música siempre importó mucho, y creo que también la de mi generación. El rock, y lo digo en una forma muy abierta, no solo el rock and roll o el rock pesado, porque hay gente que cree que el rock es solo eso, sino el rock como una puerta de apertura a todas las músicas. Hoy, cuando pasado el tiempo escuchamos a los grandes del rock en la Argentina, supongamos a Charlie, a Spinetta, a León Gieco, supongamos que ellos fuesen 3, o Fito Páez, etcétera, lo que vemos es que tienen una amplísima relación con los otros géneros, que hicieron desde un punto de vista generacional y con instrumentos eléctricos una música que está muy vinculada al resto de la música que circunda al rock. Claro, Carlos, ¿no crees que quizás por el génesis que tiene el rock argentino ya por los fines de los 60, es ya un movimiento cultural que atraviesa distintas disciplinas, no solamente la música, sino el periodismo, la literatura, el teatro y todo el arte en sí? Tengo la absoluta certeza. El rock empezó siendo un ritmo en los años 50, lo que hacía Elvis Presley, lo que hacía Chuck Berry. El rock al comienzo era un ritmo más, incluso era un ritmo de moda que compitió con otros ritmos como el twist o el Madison. Era la evolución del rhythm and blues, un ritmo en 4x4, pero a diferencia del resto, el rock fue convirtiéndose desde temprano en una cultura. O sea, la mirada sobre el rock o el sonido del rock empezó a impregnar obviamente el cine, el relato televisivo, lentamente la literatura. Empezó a ser bastante más que un ritmo musical y se convirtió hace 50 años, yo creo, por lo menos en el mundo, y un poquito después acá, creo que a partir de la recuperación de la democracia, en una cultura con subgéneros, con revistas, con colecciones de libros, con autores. O sea, fue diseminándose e impregnando todo, de la misma manera que también son una cultura el tango y el folclore en la Argentina. Lo que pasó es que durante mucho tiempo, ese tiempo ya no es el actual, el rock fue una actitud. Entonces no es un problema de ritmo, de género, sino de una actitud, que me parece que es lo más valioso, y esa actitud hoy la encontramos
básicamente en otros géneros, lo que hoy llamamos los géneros urbanos, ¿no? El rap, el trap, las disciplinas del freestyle parecen haber heredado esa parte, la actitud, y la actitud es una actitud combativa, o por lo menos rebelde, que tal vez se pretende revolucionaria y apenas se queda en la rebeldía, pero que básicamente hace que no sea la música que le vaya a gustar siempre a tu mamá. Claro, sí, es la actualidad, ¿no? Y un poco yendo ya a tu carrera en particular, vos, o sea, la prensa escrita, también escribiste muchos libros, también sos, como diría Lalo Mir, un animal de radio, has incursionado en todos los medios de comunicación, ¿no? Pero si vos tendrías que describirte como periodista, ¿cuál sería el lugar donde estarías sentado? O sea, ¿escribiendo en la computadora de tu casa o en un estudio de radio? Hoy en un estudio de radio, decididamente. En otra época, escribiendo en una máquina de escribir o en una computadora de mi casa. Creo que la tecnología, que nos ha cambiado la vida a todos, de hecho, estamos hablando por WhatsApp, hoy sí. Una tecnología que no existía hace 10 años, y por un teléfono celular, una tecnología que empezó a existir hace 20, y utilizando Internet, una tecnología que no existía hace 25, etcétera, etcétera, ha derivado en muchos cambios en el periodismo. ¿Y en qué llamamos periodismo? Las redes sociales, es un universo distinto, y en ese universo distinto yo durante los primeros... Llevo más de 40 años en esta profesión. Durante los primeros 20 largos años fui un tipo de máquinas de escribir o computadoras que trabajó en diarios, en Mendoza, donde nací, en Buenos Aires, a donde llegué hace 40 años. Trabajé en Clarín, trabajé en Página 12, trabajé en Sur, trabajé en publicaciones en forma de revista, trabajé en publicaciones online, pero escribía. Y de 20 años a esta parte, aunque he seguido escribiendo y he publicado muchos libros, son 15 a esta altura, me dediqué mucho más a la radio. También trabajé bastante en televisión. Y hoy te diría definitivamente que soy un tipo que considera la radio su gran y su primer amor, y que quisiera terminar su vida trabajando en la radio. Claro. Carlos, pero además tuviste una faceta, ¿no?, ya como escritor, de hacer uno de los guiones de una película de un artista que dentro del rock es tan emblemático y tan importante, ¿no?, como fue Luca. Vos que viviste esa época, porque escribiste sobre lo que viviste, sobre el escenario que te tocaba estar, lo llevaste al teatro y también a distintos lugares, y has escrito sobre, participado en la película de Néstor Kirchner, y vos siempre tuviste un compromiso y una opinión, ¿no? Una opinión bien sentada, y muchas veces eso ¿te valió alguna vez un dolor de cabeza opinar? Sí, yo creo que no solo opinión, sino tener una formación ideológica desde la cual poder analizar las cosas. Yo nunca fui neutral ni en el conflicto social, ni en el modo de mirar el mundo, ni pretendo serlo. No creo que exista la objetividad, y entonces tengo un perfil que sí, en muchas épocas me trajo muchos problemas. A mí me han echado de muchos trabajos, o me han sugerido que me fuese, o me han descontratado o no me han contratado, justamente por ejercer con libertad mi derecho a no solo a opinar, sino a mirar las cosas desde un punto de vista particular y no ser obediente y obsecuente ante los poderes. Si pensamos en por qué hoy es el Día del Periodista, nos encontramos con la figura de Mariano Moreno, digamos el más revolucionario de la revolución del 25 de mayo de 1810, que para defender con el papel y las ideas esa revolución fundó un diario llamado La Gaceta de Buenos Aires. Bueno, un año después lo mandaron de viaje a Inglaterra, le dieron un tecito y lo mataron a bordo de un barco, y tiraron su cuerpo al mar porque se había animado a plantear un plan de operaciones revolucionarias. Hoy muchas carreras de comunicación, muchas materias, muchas plazas, muchas calles de Argentina homenajean a Rodolfo Walsh. Bueno, a Rodolfo Walsh lo mató la dictadura después de publicar la carta abierta a la Junta Militar.
ser periodista no es sobarle la cabeza al poder para que se sienta cómodo y confortable, sino más bien hacer las preguntas o disparar las ideas que al poder real, que muchas veces ni siquiera es el poder político, pero a veces coincide con el político, le molestan, hacer las preguntas incómodas, y en todo caso mirar la realidad desde un punto de vista informativo que le ayude a la gente a pensar su propia vida. Y eso, bueno, tiene precio, como decir no, yo eso no lo hago, yo no estoy de acuerdo, discúlpenme, pero conmigo no. Suele traerte dolores profesionales, lugares a los que no vas a acceder nunca más o en los que no vas a estar, pero a su vez trae una tranquilidad de conciencia y una cosa que me parece central, que es poder mirar a los ojos a los tuyos y que no te digan traidor o qué boludo que fuiste. Claro. Y al mismo tiempo que tu voz resulte para el público, para el oyente, para el que necesita la comunicación confiable, creíble. Claro. Carlos, un poco para terminar y agradecerte, porque bueno, se nos atrasó un poquito todo, pero siempre tuviste la predisposición. Mientras hablamos de periodismo y de honestidad y de seguir nuestros principios, vemos en la actualidad que hay un montón de operaciones de prensa que se fueron cayendo con los años, pero que hicieron mucho daño, y la base fundamental fueron los medios de comunicación, el periodismo, algunos periodistas. ¿Cómo viviste vos todo eso tan profundo y tan crítico, ¿no?, de una profesión? Y que hoy por hoy medianamente se empiezan a ver lo que realmente hicieron, el daño que hicieron a una sociedad, porque esto no se lo hicieron ni a una persona, ni a un partido político, se lo hicieron a mucha gente que hoy por hoy vieron dañado su futuro. ¿Cómo lo ves vos? Mira, a nosotros nos tocó vivir una era después de la Segunda Guerra Mundial en adelante, en que hay un poder político que se pretende hegemónico en Estados Unidos, donde se concentra buena parte del capital del mundo, que intentó transformar a América del Sur, y lo dijo con estas palabras, en el patio trasero. Un país que se pretende gendarme del mundo y que interviene militarmente desde entonces en adelante en muchos lugares cuando lo cree conveniente, salvo que se encuentre con oponentes fuertes y serios. Hoy Estados Unidos ha dejado de ser la primera potencia económica, y la primera potencia económica es China, un país que hizo una revolución comunista y que ha mezclado esa revolución comunista con el capitalismo. Y su segundo enemigo es Rusia, que hizo otra revolución comunista, que hoy es un régimen capitalista mixto con un pasado complejo. Y entonces lo que pasó es que Estados Unidos intentó imponer su doctrina económica, sus negocios, sus empresas, su cultura, y lo logró en América Latina mediante gobiernos títeres, en algunos casos en Centroamérica, en los países bananeros, mediante gobiernos que no afectaran sus intereses demasiado en la Argentina. Y cuando pasó lo contrario, cuando los gobiernos, por ejemplo, decidieron, no sé, negociar el trigo con Moscú, o comprar aviones a China, o confiar en bancos europeos y no en los estadounidenses, las consecuencias fueron, durante una parte de la historia, golpes de Estado. Cuando los excesos en la represión de los militares en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Chile, derivaron en miles y miles y miles de muertos y en denuncias internacionales, Estados Unidos cambió su estrategia, las empresas estadounidenses cambiaron su estrategia, y hoy, en lugar de haber golpes de Estado, hay golpes de mercado, y en lugar de haber botas en los países, a veces los poderosos ganan con votos, porque a su vez Estados Unidos se encargó de disciplinar, de comprar, o sus socios locales lo hicieron, a los medios de comunicación y a la justicia. Entonces se ha formado un conglomerado a veces difícil de vencer, pero que si miramos el mapa de la América Latina tiene mucha gente que no solo se da cuenta, sino que vota cosas distintas. El problema es que mientras los medios de comunicación sean los medios en que se ejecutan estas maniobras, o sea, ocupen el lugar junto a la justicia que otras veces ocuparon las botas
y las sotanas, es muy complejo resolver esa madeja. Por ejemplo, si no tenés medios de comunicación diferentes, si no tenés jueces o integrantes de la Corte Suprema diferentes a aquellos que han sido colonizados. Esa es buena acepción, buena definición por el verdadero poder del mundo, que es el poder económico. Carlos, desde ya, bueno, es un gusto primero escucharte como siempre, como desde que te conocemos, tan claros conceptos y bueno, te propongo y te hago la invitación al aire de poder seguir charlando en otra ocasión acá en el programa y un poquito más distendido. Hoy nos falló un poquito la tecnología, pero viste cómo es esto, es la ley de Murphy, ¿no? Si puede fallar, va a fallar. Pero agradecerte en este día al periodista y agradecerte a vos. A veces es así, a veces hay que tomar las previsiones para que no haya falla, pero yo no tengo problemas al respecto. Gracias a ustedes por el interés y la verdad los que hemos trabajado en el periodismo y amamos la profesión y la creemos necesaria. Sí. Incluso debemos marcar un territorio distinto de aquellos que ejercen el periodismo, pero no como una manera de colaborar con que la sociedad mejore, sino como una manera de que mejoren sus propias finanzas. Seguro. Y bueno, quiero pedir disculpas a mi compañero Jorge Flores, que bueno, debido a esta problema técnica no pudo salir al aire porque se moría por charlar con vos también. Y bueno, así es. Seguiremos en el camino, en la ruta del rock. Y mientras que el rock tenga ese compromiso y tenga estos profesionales talentosos que lo siguen contando, vamos a tener futuro para contarlo a nuestros niños. Así que te agradecemos desde ya como rockero, como lector tuyo de toda tu obra. Así que gracias por estar acá en la Radio Municipal de Florencio Varela. Abrazos para ustedes y mandémosles flores a Jorge. Flores a Jorge, bueno, hay que ver qué flores, ¿eh? Bueno, dale. Abrazo. Abrazo, que sea rock. Que sea rock. Así pasó el día